¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana nueva de trabajo. Bienvenidos a una semana de aprendizaje en nuestra asignatura. Bienvenidos a una nueva oportunidad de conocer un poquito más acerca del proceso de familia. Para esta semana es una semana de trabajo, ¿verdad? Después de escuchar la clase, imagino que continúan revisando el material que hay y pues se podrán dar cuenta que hay una actividad evaluable para esta semana, así que pues, bueno, les aconsejo que no lo dejen para último momento y que, pues, que cualquier duda que tengan antes de enviarme esa tarea, pues también me lo hagan saber y pues con gusto les voy a responder. En esta clase vamos a desarrollar dos temas bien importantes. Uno es el tema de la competencia y otro es el de los sujetos procesales. En el aula también está, por supuesto, ya como lo he dicho siempre, el material, ¿verdad?, de esta presentación que comparto con ustedes en esta clase, para que ustedes, pues, sin ningún problema, después la puedan descargar o mientras estamos en la clase, pues ya tienen descargada y van haciendo sus anotaciones correspondientes. Voy a compartirles en este momento la clase de la cual estamos hablando y es precisamente esta, ¿verdad?, que es la que nos habla acerca de la competencia y de los sujetos procesales en familia. Muy bien. Empecemos hablando acerca de los sujetos procesales. Perdón, empecemos hablando acerca de la competencia, ¿verdad? ¿Quiénes tienen competencia en materia de familia? Bueno, fíjense bien, ya hemos hablado de que este tema es un tema bastante delicado en el que se tiene en la familia y que por tanto, pues, los jueces que vislumbran y que intervienen en ese tipo de procesos pues, tienen que ser también jueces de alguna manera especializados. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que la naturaleza de este proceso es muy diferente a los demás. En este proceso hay en juego sentimientos, valores, ¿verdad? Y que muchas veces son eh, figuras o sentimientos que no observamos en otra área. Y es por ello que, pues obviamente, se crearon, decíamos, junto al Código de Familia, los tribunales. Y con ellos, pues obviamente, nacen los juzgados de familia. Entonces, para el conocimiento y decisión de esos conflictos familiares, ¿verdad? Los que tienen competencia en primera instancia son los juzgados de familia, ¿sí? Los juzgados de familia. Ahora bien, fíjense bien, ¿qué sucede con los tribunales de familia? Bueno, estos jueces tienen el conocimiento y además la decisión de todos los conflictos familiares que surgen con respecto a derechos o por el incumplimiento de deberes contemplados en lo que ya todos hemos estudiado, que es el Código de Familia. Y, ojo, que no se nos olvide esto. En primera instancia, tal como dice la lámina, solo tienen competencia los juzgados de familia. ¿Ok? Ahora bien, vamos a aclarar un tema bien importante hablando de los juzgados de familia. Si nosotros tomamos nuestra ley orgánica judicial, fíjense bien, específicamente en el artículo 59 de esta ley, este establece que los juzgados de familia son tribunales unipersonales, ¿verdad? Es decir, que se encuentran a cargo de un solo juez, ¿verdad? Obviamente, un juez que para poder llegar a desempeñarse en ese cargo tenido que reunir todos los requisitos exigidos por la Constitución de la República. ¿Ok? Primer punto es ese. De acuerdo a la Ley Orgánica Judicial, los juzgados de familia son unipersonales a cargo de un juez, de acuerdo al artículo 59 de la Ley Orgánica Judicial. Pero, ojo con esto, ojo con lo que voy a mencionar. El 19 de octubre del año 2000, fíjense bien, entra en vigencia un decreto.
un decreto legislativo que es el decreto número 178, de fecha 19 de octubre del año 2000. ¿Sí? Este decreto 178 fue publicado en el Diario Oficial el 15 de noviembre de ese mismo año y está vigente, para ser más exactos, desde el 24 de noviembre del año 2000. Ahora bien, licenciada, ¿y por qué nos menciona esto? Bueno, porque, fíjense bien, de acuerdo a ese decreto, los juzgados de primera instancia pueden estar integrados en forma temporal o permanente con 2 o más jueces, ¿sí? Juzgados de primera instancia. Ojo, ¿y qué dijimos que son los jueces o los tribunales que conocen en familia? Son de primera instancia. Ahora bien, aunque hayan 2 o más jueces, dice este decreto, cada uno de ellos va a gozar de independencia entre ellos, desde el punto de vista jurisdiccional. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces con ello? Que en virtud de ese decreto, ¿sí? En virtud de ese decreto legislativo, la Corte Suprema de Justicia dispuso que algunos juzgados de familia tuviesen 2 jueces cada uno, ¿verdad? En la práctica, estos juzgados son conocidos como juzgados pluripersonales. ¿Por qué pluri? Porque ya no es de un juez, ¿verdad? ¿Sí? El ejemplo más claro, práctico y sencillo son los juzgados de San Salvador. ¿Ok? En San Salvador tenemos 4 tribunales de familia. El juzgado, el juez 1, el juez 2, el juez 3 y el juzgado 4, ¿verdad? Pero ojo, en el juzgado primero de familia hay 2 jueces, ¿sí? El juez 1 y el juez 2. En el juzgado segundo de familia también hay 2 jueces, el juez 1 y el juez 2. En el tercero de familia también hay 2 jueces, juez 1 y juez 2. Y en el cuarto de familia, pues también hay 2 jueces, juez 1 y juez 2. Quiere decir entonces que los de San Salvador son juzgados de familia de primera instancia, pero por haber más de un juez en cada tribunal, son juzgados o tribunales, perdón, pluripersonales. Ahora bien, ¿qué sucede con San Marcos? En San Marcos tenemos juzgados de familia, pero tenemos un solo, cumpliendo con lo que establece el 59 de la Ley Orgánica. Ojo, ¿qué tipo de tribunal es ese? Ah, bueno, ese es un tribunal unipersonal, porque solamente hay un juez. ¿Ok? Primer punto. Ok, entonces tenemos que quienes conocen en primera instancia, ¿verdad? ¿Sí? Son los juzgados de familia. Ahora bien, ¿qué sucede con la segunda instancia? Ah, bueno, en segunda instancia conocen las cámaras de familia, ¿verdad? ¿Sí? Las cámaras de familia. ¿Qué sucede si vamos subiendo el peldaño? Porque recurrimos no solamente, ¿verdad? Ok, hubo un recurso en primera instancia, conoce la Cámara, pero ¿qué sucede si tampoco estamos de acuerdo con la resolución que me emite la Cámara? Ah, bueno, estas sentencias admiten recurso de casación. ¿Quién conoce, verdad, en casación todo lo relativo a materia de familia? Bueno, si ustedes recuerdan, ¿verdad? La estructura de la Corte Suprema de Justicia, no existe una sala de familia. Es por ello que, ¿quién va a conocer de los recursos de casación? Bueno, conocen la Cámara, perdón, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces tenemos primera instancia, ¿verdad? Los tribunales de familia, que pueden ser unipersonales o pluripersonales dependiendo de cuántos jueces hay en cada tribunal. Segunda instancia conocen las cámaras de familia y en casación conocen la sala. Es importante que no se vayan a confundir en primera instancia en cuanto a los tribunales. Esos tribunales que en la práctica le llamamos tribunales pluripersonales
Por el ejemplo que les ponía hace un momento, en el juzgado de San Salvador hay 4 tribunales. Y cada tribunal tiene 2 jueces. Quiere decir que 8 jueces, ¿verdad? Pero no hay hasta el octavo de familia, solamente 4 tribunales. Y en cada tribunal, 2 jueces. Ojo, no se les olvide lo que les mencioné hace un momento. Cada uno de esos jueces goza de independencia. Es decir, cada juzgado tiene su secretario, su equipo multidisciplinario, sus colaboradores, etc. No tiene nada que ver el juez 1 con el juez 2, así sea el tribunal primero de familia al que pertenecen ambos. ¿Sí? Cada uno responde por su tribunal, cada uno toma sus propias decisiones y resuelve, obviamente, conforme a la norma y a los criterios que, pues, con la práctica y con la experiencia ellos han ido adquiriendo. ¿Ok? No se nos olvide nunca eso, ¿verdad? Independencia. Ahora bien, en casación, fíjense bien, es importante que demos lectura a las reglas establecidas en los artículos 4 y 147, inciso segundo, de la Ley Procesal de Familia. Al 15, inciso segundo, al 6, inciso quinto, al 7, inciso primero, al artículo 8, inciso primero, y al segundo de la Ley Orgánica Judicial, ¿verdad? ¿Por qué todo esto, señores? Bueno, porque estamos hablando ya del recurso de casación. Y que entonces, pues obviamente, cada una de las decisiones, ¿verdad?, que se tomen en cuanto a este ámbito van a ser conforme lo establezca, pues obviamente, la sala de lo civil, ¿verdad? Entonces, es muy importante el que nosotros tengamos en cuenta quiénes o ante quiénes es que vamos a presentar ese recurso. No es, pues obviamente, ¿verdad?, tal como lo establece uno de esos artículos que les acabo de compartir, el artículo 147, el cual dispone que contra las resoluciones dictadas en el proceso de familia también procede el proceso de revocatoria y de apelación, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece la Ley Procesal de Familia. Y que también procede, tal como acabo de mencionar, el de casación. Este de casación es el que se interpone y tramita conforme a las reglas, obviamente, de la casación civil. Y contra las sentencias definitivas proveídas en primera instancia por los jueces de familia, ahí sí, ¿verdad? Ante la Cámara procede el de revocatoria cuando se trate de pretensiones accesorias y el de apelación. Y contra esa misma clase de providencias pronunciadas en segunda instancia, es decir, por la Cámara, proceden los recursos de revocatoria en lo accesorio, en las pretensiones accesorias, así como el de casación. Y contra las sentencias definitivas que hayan adquirido firmeza conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, es que procede el recurso de revisión en sentencias firmes, tal como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 540. Ojo, aquí solamente estamos hablando de quienes tienen competencia. Todavía no vamos a hablar de los recursos. Los he mencionado porque estamos hablando de la competencia. Y entonces, para que nos hagamos una idea de qué es lo que van a conocer estos tribunales superiores. Sin embargo, lo importante aquí es que tengamos claros, primera instancia, tribunal de familia, segunda instancia, cámara de familia, ¿verdad? Y si nos vamos al recurso de casación, conoce la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí tenemos las 3 instancias que tienen competencia en materia de familia. Muy bien. Ahora, otro tema importante del cual es ahora pues nuestra clase es acerca de lo que son los sujetos procesales, ¿verdad? Y aquí en el tema de los sujetos procesales, pues tenemos el tema de quiénes tienen competencia, perdón, quiénes son los que intervienen en los procesos de familia, ¿verdad? Aquí a quiénes vamos a tener. Bueno, señores, en los procesos de familia, fíjense bien, tenemos como sujetos procesales, pues obviamente, de acuerdo a lo que establece el artículo 4, ¿verdad?, de la Ley Procesal de Familia,
que tienen competencia, ¿verdad? En primera instancia, los jueces de familia, ¿sí? Pero esos jueces de familia cuentan, dice, con un equipo de especialistas, integrados al menos por un educador, un trabajador social y un psicólogo. El juez incluso, dice, podrá auxiliarse cuando lo considere necesario de los especialistas del Instituto de Medicina Legal, el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, de la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y de otros especialistas que con los que pudiera contar dichas instituciones. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De que el juzgado, ¿verdad? Que el juzgado de familia tiene el apoyo de muchas personas que están para ayudar, para respaldar el trabajo que está realizando el juez de familia. Y entonces, aquí vuelvo y repito lo que les he venido diciendo siempre. Tienen que acostumbrarse a leer su código de familia y además a retomar, ¿verdad? Lo que ya ustedes conocen, saben, pueden, pero que obviamente hoy que ya estamos en procesal de familia tenemos que relacionarlo con eso. Y para ello vamos a irnos literalmente a lo que establece el artículo 4. Y este dice, competencia y auxilio multidisciplinario. Los juzgados y cámaras de familia tendrán la competencia territorial que determine la ley orgánica judicial. Los primeros, es decir, los juzgados de familia, contarán con un equipo de especialistas integrado al menos por un trabajador social y un psicólogo. El juez podrá auxiliarse cuando lo considere necesario los especialistas del Instituto de Medicina Legal, del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la República o otros especialistas con los que pudiere, con los que contar en dichas instituciones. Pero lo que tenemos en esta lámina es lo que reza el artículo 4, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces hoy sabemos que los juzgados o que todos los juzgados de familia tienen un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y ese equipo multidisciplinario ya vimos por quiénes puede estar integrado. Ahora bien, hablando de los jueces y magistrados de cámara, nos dice el artículo 5. Para ser juez de familia o magistrado de cámara, se deberán cumplir los requisitos que señala la Constitución para ser juez de primera instancia o magistrado de cámara de segunda instancia, respectivamente, y tener competencia notoria en materia de familia. En el texto de la presente ley, tanto los magistrados como los jueces de familia podrán ser nombrados con las expresiones genéricas magistrado, juez o juez. O sea, aquí nos dice indistintamente de cómo usted le llame, ¿verdad? Pero ellos son de un tribunal superior, son las cámaras. Bien, ¿qué artículos tenemos relacionados en ese artículo 5 de la Ley Procesal de Familia? Primero que nada, el artículo 179 de nuestra Constitución. El 177 de la Constitución, porque este es el que habla de las cámaras de segunda instancia, y el 179 porque es el que habla de los jueces de primera instancia. Ahora bien, seguimos hablando de estos jueces que, tal como lo dice el artículo 5, es la manera de cómo podemos llamar. El artículo 6 nos da las atribuciones de los jueces, ¿verdad? Y dice que el juez de oficio está autorizado para calificar competencia, rechazar pruebas impertinentes o inútiles, imponer a las partes o sus apoderados las sanciones previstas en la ley, decretar medidas cautelares y retirar de las audiencias a quienes perturben indebidamente el juicio. Esto es lo que reza el artículo 6 de la Ley Procesal de Familia. El artículo 7 nos habla de los deberes de los jueces, ¿verdad? ¿Sí? Deberes de los jueces. Ahora bien, aquí tenemos cuáles son sus deberes. El primero es emplear las facultades que le concede la presente ley para la dirección del proceso. No olvidemos que los jueces, que el proceso se inicia a instancia de parte, pero que el impulso
quien se lo va a dar es el juez. Por tanto, él, como impulsor de él mismo, es quien tiene la dirección, ¿verdad? Luego también dice que parte de sus deberes es dar el trámite que legalmente corresponde a la pretensión. Bueno, si él tiene la dirección, él es quien va a darle el trámite tal como lo establece o lo exige la norma. C. Ordenar las diligencias necesarias para establecer la verdad de los hechos controvertidos sometidos a su conocimiento y decisión, respetando el derecho de defensa de las partes. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, señores, de que van a haber, ¿verdad? Situaciones en las que el juez deba, obviamente, solicitar alguna otra diligencia. Y no porque las partes se lo tengan que pedir o porque las partes se lo hayan pedido, como por ejemplo, ¿verdad? Imaginemos que lo que estamos diciendo es que necesitamos o que estamos haciendo un proceso de divorcio por separación de no más años. Y la persona no ha podido indagar, ¿verdad? El domicilio o el actual o último domicilio del demandado. No hay manera de averiguar. Pero ella ya fue a migración y le dijeron que tampoco se lo pueden dar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Puede ser que el demandante le pida al juez de entrada, mire, señor juez, no lo ubico, por lo que solicito, ¿verdad? Interponga sus buenos oficios para que la Dirección General de Migración informe si el demandado se encuentra dentro del país o fuera de este. Puede ser que la parte demandante lo pida, pero también puede ser que simplemente diga que de domicilio ignorante. Entonces, en ese caso, aunque no se lo estén pidiendo, él puede, el juez, de acuerdo a ese artículo 7, tiene el deber de ordenar esa diligencia. ¿Por qué? Porque es necesario para establecer la verdad de los hechos controvertidos. Es decir, aquí solo me verifica de domicilio ignorado. Pero ¿qué sucede cuando pido informe a la Dirección General de Migración? Me dicen que no ha salido del país. Ah, bueno, entonces también puedo pedir informe al Registro Nacional de Personas Naturales para saber cuál es el último domicilio que esta persona ha tenido en el país. ¿Qué son esas diligencias necesarias? Y que esas diligencias, siendo necesarias, para que él pueda resolver conforme a la verdad. B. Declarar las nulidades y disponer las diligencias que persigan evitarlas. Ok, fíjense, hay situaciones en las que dentro de una diligencia, ¿verdad? Dentro de un proceso, dentro de un trámite, se vuelve necesario, ¿verdad? La declaratoria de nulidad de una de esas diligencias. ¿Por qué? Porque no fueron, por ejemplo, suministradas por el medio correcto. Imaginémonos que lo que estamos pidiendo es una declaratoria judicial de paternidad. Y la prueba que estoy ofreciendo es una prueba de ADN, donde dice que efectivamente, ¿verdad? Ya se realizó un examen previo entre el ADN del demandado y la personita que estamos pretendiendo identificar como hijo del demandado. Pero resulta que mientras estamos nosotros dentro de ese proceso, nos damos cuenta que la persona, ¿verdad?, que ha ofrecido esa prueba de ADN no la solicitó con el arraigo judicial necesario. ¿Qué implica si no se pidió con arraigo judicial esa prueba científica? Bueno, esa prueba científica puede estar viciada, puede estar alterada, sé yo, ¿verdad? Entonces, esos actos que el juez sabe que no tienen la certeza, la veracidad necesaria para que él pueda resolver, pues él también está en toda la libertad de declararlas nulas o disponer, ¿verdad?, nuevas diligencias. Ordenar las medidas conducentes para evitar una sentencia inhibitoria. Es decir, él puede, como juez de familia, ordenar cualquier tipo de medida. ¿Como cuáles? Bueno, medidas cautelares, ¿verdad? Puede declarar la anotación preventiva de la demanda. Es decir, él tiene el deber de hacerlo, ¿verdad? Para evitar un tipo de sentencia que luego lo que venga a hacer es posiblemente a generar, ¿verdad? Sí, una impugnación de esto. F. Resolver los asuntos sometidos a su decisión. No obstante,
oscuridad, insuficiencia o vacío legal. O sea, él no puede decir, no, yo no quiero, no lo voy a hacer. No, tiene el deber, ¿verdad?, de resolver todo lo que es sometido a su jurisdicción. Y G, decidir las peticiones de las partes en los plazos previstos en la ley. Bueno, aquí cualquiera me puede decir de ustedes, licenciada, pero eso es mentira, ellos a veces no lo cumplen, se saltan los plazos, sí, pero recordemos que ellos siempre se justifican sobre la base de la carga, ¿verdad? De la carga procesal que tienen. Sin embargo, pues en la medida de lo posible, ese es un deber de ellos, cumplir con los plazos sin excederse. H. Impedir el fraude procesal y cualquier conducta ilícita, así como prevenir o sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe, que ya decíamos que es un principio rector del proceso de familia. Literal. Y motivar las resoluciones que pronuncie. O sea, no solo se trata de resolver, de decir en una sentencia no al lugar o declárase tal cosa. No, hay que motivar, hay que decir el por qué, qué valoración le dio a todas las pruebas aportadas, a las declaraciones de testigos, a los documentos ofertados, para que de esa manera, pues obviamente la resolución que emita no dé ningún margen de inconformidad a las partes. Recordemos que un juzgado en un proceso de familia no se trata de encontrar ganadores o perdedores. Estamos hablando de un grupo familiar que es el que se está sometiendo a un proceso litigioso. J, oír al menor cuando hubiere cumplido 12 años de edad en todos los procesos y diligencias que le afecten. Antes de dicha edad, el juez tendrá contacto con el menor y, de ser posible, dialogará con él. Bueno, aquí estamos hablando de la obligación que tiene, ¿verdad?, todos los jueces de familia. Si dentro del proceso hay menores, o sea, adolescentes, tiene que el juez escuchar su opinión. Si tiene menos de 12 años, pues el juez lo va a hacer a través del diálogo. Ojo, cuando se da esa intervención en la que el juez escucha a los menores, no debe de existir la presencia de ninguna de las partes, para que obviamente el menor no se sienta afectado por la presencia de ellos al momento de contestar al juez o al momento de que el juez quiera indagar con él cierta información. Entonces, esta es una conversación básicamente entre el juez y el niño, niña o adolescente. Y pues obviamente también va a depender de la situación emocional, ¿verdad? De la capacidad de su desarrollo efectivo que también ya el equipo multidisciplinario ha hecho en el conocimiento del juez, como para que el juez valore si es o no necesario el escuchar. La idea es, o más bien el deber del juez es oírlo siempre después de haberlo cumplido. Pero si acaso él no lo va a escuchar, pues puede ser razonada su decisión con base a los informes presentados por su equipo multidisciplinario. Los sujetos procesales. Seguimos con este tema y sabemos que cada uno de los tribunales de familia tiene un secretario. ¿Cuáles son las funciones, verdad, del secretario? Bueno, primero que nada, él es quien documenta y certifica las actuaciones judiciales. Y además es el encargado de todos los asuntos administrativos del juzgado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no olvidemos lo que hablábamos cuando hablábamos de los principios. El juez debe intervenir y estar presente en todos los procesos. O sea, él no puede delegar nada, ninguna actuación en el secretario, ¿verdad? O sea, el secretario va a estar presente con el juez, pero no se trata de que el juez va a delegar en él sus funciones. Las actividades propias del secretario es la parte administrativa y la documentación y certificación de todas las actuaciones juiciales. Por eso es precisamente que está relacionado ahí en el artículo 8, porque este nos dice que el juez no podrá comisionar al secretario o a los empleados subalternos la práctica de ningún acto procesal propio del ejercicio de sus funciones, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o disciplinaria a que hubiere lugar. Y cuando fuere necesario, el juez se trasladará al tiempo en que se deban practicar las pruebas anticipadas.
¿verdad? Entonces, en ningún momento el secretario tiene que desarrollar las funciones o las actividades que le corresponden a los juez. Cada uno de los juzgados de familia también tiene un procurador adscrito. Los procuradores de familia adscritos al tribunal, obviamente es personal que proviene directamente de la Procuraduría General de la República, que ya todos sabemos que es una institución gubernamental. ¿Cuáles son las funciones del procurador adscrito al tribunal? Bueno, primero que nada, velar por la legalidad del caso. Y segundo, tutelar los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas y adolescentes y los adultos mayores. Es decir, el procurador adscrito al tribunal es como la persona que está allí para velar por el derecho de estos y aquellos que pueden ser objeto, ¿verdad?, del litigio, pero que no tienen quien los represente. Estamos en un divorcio, muy bien. El hombre está demandando a la señora, pues el hombre tiene su abogado, la señora es la demandada y ella tiene su abogado. Pero hubieron hijos dentro del matrimonio. ¿Quién representa los derechos de esos hijos? ¿Quién tutela el respeto de los derechos de sus hijos? Bueno, esa es la función del procurador adscrito al juzgado de familia. Por eso que hemos relacionado allí el artículo 19, el cual dice: en cada juzgado de familia habrá un procurador de familia delegado del Procurador General de la República, quien velará por los intereses de la familia, de los menores, incapaces y de las personas adultas mayores. Y además actuará en representación de la parte demandada en los casos previstos por la ley. El procurador de familia podrá intervenir y hacer uso de sus derechos en todos los actos procesales, es decir, todo lo que se le notifique a las partes también va a ser del conocimiento del procurador adscrito al tribunal. Pues obviamente las partes materiales, que estas son como las más importantes, ¿verdad? Porque sin ellas no hay proceso de familia. Y tenemos al demandado, ¿verdad? Y al demandado. No olvidemos que la carga de la prueba la lleva el demandante, ¿verdad? Y el demandado pues tiene todo el derecho de defensa, ¿verdad? Y de también ofrecer la prueba necesaria. Ahora, algo que mencioné hace un momento, y es el que cada uno de ellos actúa por medio de sus abogados. Y es que en materia de familia la procuración es obligatoria, es decir, aquí nadie puede comparecer por sí mismo, salvo que obviamente usted sea abogado. En ese caso sí. O sea, yo, Lucy de Soto, si yo quiero demandar a mi hijo mayor de edad por alimentos, quiero demandar a mi esposo por divorcio, bueno, yo soy abogado y tengo obviamente la facultad de procurar. Por tanto, puedo hacerlo de representarme por sí misma o a través de otro colega abogado. Aquí relacionamos el artículo 10 en la procuración obligatoria y este nos dice pues que toda persona que ha de comparecer al proceso por derecho propio como representante legal lo hará por medio de apoderado constituido con arreglo a la ley, salvo que la misma estuviera autorizada para ejercer la procuración, que fue lo que les dije hace un momento. Yo como abogado pues me represento solo. Las personas de escasos recursos económicos podrán solicitar ser representadas por auxiliares designados por el Procurador General de la República. La procuración es obligatoria, pero no puede haber, obviamente, representación de la Procuraduría para ambas partes materiales. Es decir, si el demandante presenta la demanda, valga la redundancia, a través de la Procuraduría, pues obviamente el demandado ya no puede ser representado por la Procuraduría. ¿Sí? Si el demandante es representado por un abogado particular, pues obviamente el demandado sí tiene derecho a ir a la Procuraduría a pedir representación. ¿Por qué no puede la misma Procuraduría representar a ambas partes? Bueno, porque entonces estaríamos cayendo, ¿verdad? Sí, en una situación bastante conflictuosa en el sentido que estamos hablando de que la misma institución representaría a ambas partes, ¿verdad? Y eso no es permitido. Es por eso que, repito, sí puede la Procuraduría representar, pero solo a una de las partes. Y el otro deberá tener un abogado particular, ¿verdad? Intervención de terceros. Aquí el artículo 17 nos habla que existen los terceros coadyuvantes.
Estos son aquellos que intervienen en el proceso, ¿verdad? Y que lo tomarán en el estado en que se encuentra al momento de su comparecencia. Sin embargo, aquellos que propusieron pruebas sobre hechos que no han sido alegados por las partes, el juez les resolverá sobre su recepción. Los terceros excluyentes también tomarán el proceso en el estado en que se encuentre y podrán proponer las pruebas necesarias para la defensa de sus pretensiones. Los terceros lo encontramos, o la intervención de terceros lo encontramos, tal como dice la lámina, en el artículo 17. Entonces, hemos hablado de los sujetos procesales. Juez, secretario, ¿verdad? El procurador adscrito al juzgado de familia, las partes materiales y obviamente sus abogados. El equipo multidisciplinario no es un sujeto procesal. ¿Por qué? Porque ellos son un equipo de apoyo, un equipo de ayuda. Es más, ellos ayudan al juez a ver y a tener una mejor visión del caso, porque son quienes pueden ir al campo a investigar y a indagar lo establecido en la demanda o en la contestación. Pero es algo muy importante que a partir de ahora quiero que tengan en cuenta. El informe que brinda el equipo multidisciplinario no puede ser nunca determinante para la resolución que va a emitir el juez. Es decir, el juez no puede motivar su resolución sobre la base de por lo dicho del equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario y su informe es meramente ilustrativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juez no tiene el conocimiento profesional, estamos hablando de trabajadores sociales, de psicólogos, de educadores, que no es la formación que tiene el juez. Y ellos es por eso que con base en su formación y su experiencia van y realizan la investigación, la indagatoria y presentan su informe al juez. ¿Para qué? Para que el juez se ilustre y tenga un mejor conocimiento del caso planteado. Bien, señores, con esto terminamos el tema de la competencia y los sujetos procesales. Espero pues que o les haya quedado claro. Por favor, repito, lo dije en la primera clase, lo dije en la clase anterior, la semana pasada, y lo vuelvo a decir en esta nueva semana. Cualquier duda, cualquier pregunta que surja sobre el material, sobre lo visto en clase, sobre las normas que estamos leyendo, pues no duden, por favor, en írmelo a preguntar. Como esta semana estamos hablando también de competencia, pues le voy a compartir además un material, ¿verdad? Que es para que recuerden un poquito de lo visto en Introducción al Derecho Procesal. ¿Ok? Esto no es cosa que probablemente me van a decir, Lick, ¿esto es material de examen? No, es como para que ustedes lo tomen como lectura, recuerden, y eso les facilite obviamente lo que estamos desarrollando en cuanto a la competencia en materia de familia. No se les olvide, por favor, cuando vean esta clase o cuando estén estudiando este material, tener siempre a la mano su ley orgánica judicial, su constitución y, por supuesto, ¿verdad? El machete de nuestra clase, la ley procesal de familia y el código de familia. Muy bien, espero pues que nuestra clase haya sido ilustrativa para cada uno de ustedes. Espero que les sirva mucho en la orientación de los temas. Y nuevamente les recuerdo lo dicho al principio. Tenemos una actividad evaluada, tenemos una actividad ponderada para primera evaluación, así que los invito a que pasen al aula, la revisen y la desarrollen. Un saludo para todos.